Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Señor, mi Dios, me libraste de caer en la muerte. Usted es pueblo fiel, canten salmos al Señor y alaben su santo nombre. Te alabo, Señor, porque tú has sido fiel, Señor y mi Dios. Te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la palabra del Señor. Estamos viendo la parábola del Hijo Pródigo. Hoy veremos la segunda parte de lo que hemos titulado El Hijo Pródigo, nuestra moderna condición. Usted sabe que esta parábola está en Lucas, el capítulo 15, los versos del 11 al 32, y esta segunda parte la hemos titulado El camino del arrepentimiento. Permítame leer la parábola y luego avanzar con una oración y continuaremos con el mensaje. Dijo además: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su padre: He aquí, tantos años te sirvo, y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15, del 11 al 32. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por esta parábola que nos enseña cosas magníficas para nuestra vida. Es como si estuviéramos aún viviéndola en este mundo real. Permítanos hoy encontrar ese camino que todos los seres humanos necesitamos para llegar hasta su presencia y recibir de usted el perdón, la vida eterna y la felicidad, tanto aquí en la tierra como por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la parte primera, los versos 11 y 13, vimos que la condición de todo ser humano en el transcurso de su vida es rebelarse a lo estatuido. Acepta las ecuaciones falsas que vende el sistema y aspira a disfrutar perdidamente y sin control de lo que se le ofrece, sin medir consecuencias. La actitud del hijo pródigo. De la parábola se desprende el por qué el hijo toma la condición de rebelarse. 1, porque quería alejarse de los principios de su padre, de sus reglas y valores. En segundo lugar, todo lo que su padre había adquirido para que él lo disfrute, no supo apreciarlo. Y en tercer lugar, porque él quería el dinero de su padre, pero no su presencia. También se contextualiza el cómo buscó satisfacer sus deseos. Primero, satisfacer lo que el mundo vende como estado de felicidad. Segundo, quería ser codiciable y perseguido. Y con el dinero de su padre para derrochar, sin duda llegó a ser un joven sensación. Tercero,
alcanzar el mundo de los encantos. El deseo lo tomó y empezó a gastar el dinero a manos llenas. La vorágine del sistema absorbe, vive y disfruta. Al parecer todo le iba bien. Y como el dinero compra amigos fáciles, mientras hizo derroche, la gente lo siguió, lo aduló y los amigos estaban a la orden. Pero lo peor llegó. Cuando el dinero desapareció, todo el glamour, impacto, amigos y euforia se esfumaron. Es entonces cuando sintió la realidad de la vida. El abandono y las consecuencias se hicieron presentes. Entró en depresión, estrés e inmovilidad espiritual. Pero Dios jamás nos abandona. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Por eso hoy veremos el camino del arrepentimiento. Volvamos a leer los versos 14 al 20 en su primera parte. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Se levantó y fue a su padre. Lucas 11, 14 al 20. ¿Por qué los seres humanos requerimos caer en crisis o en el hueco de la desesperación para darnos cuenta de la realidad? Cuando estamos sin esperanza, sin recursos, entonces reflexionamos y nos damos cuenta de lo que teníamos y lo hemos perdido. Llega la lamentación y el reconocimiento de nuestro error. Este es el primer paso al arrepentimiento: reconocer y sentir dolor por lo que hizo. Dice la Escritura que entonces él, volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Verso 17 de Lucas 15. Cuando todo el dinero se acabó, vino la realidad. Pero no vino sola, vino acompañada de una gran hambruna, quizá por sequía. La verdad que la crisis económica hizo presa del lugar. A este joven no le quedó nada, así que se vio obligado a mendigar un trabajo y apreciar lo que abandonó cuando se fue de su casa. Hasta ahora, la vida fue fácil. Fácil en la casa del padre como hijo, fácil en la ciudad con el dinero del padre. Ahora requería trabajar para recibir su remuneración, pues los amigos desaparecieron. No le quedó más que rebajarse hasta el grado de aceptar cuidar cerdos. Ahora, para un judío, cuidar cerdos era haber caído más abajo de solo la miseria. Era sacrificar hasta su creencia y fe. Pero ni aún en esta condición podía satisfacer al menos sus necesidades básicas, porque debía esperar hasta que le paguen para tener con qué comer y dónde dormir decentemente. Ni la comida de algarrobas de los cerdos le permitían tomarla. Hasta entonces, ¿cómo se iba a sobrevivir? Debió sentirse cerca del abismo. Quizá por primera vez experimentaba lo que es ser responsable de él mismo y lo que cuesta ganar para vivir. Y aunque no quería aceptar, tuvo que empezar a reflexionar lo que había tenido en casa del padre y lamentar haber dejado su casa. ¿Cuándo descubrimos la diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos? ¿Sabe cuándo? Cuando no tenemos nada.
A veces ni para satisfacer nuestras necesidades primarias como alimentación, bebida y vestuario. Es entonces cuando apreciamos lo que teníamos y lo hemos perdido. La lamentación, cuando es bien dirigida, nos lleva a la comprensión de nosotros mismos y a reconocer la situación en que hemos caído. ¿Quién fue la persona que provocó tal desorden en su vida? ¿Su padre? ¿El dinero? ¿Los anhelos? A veces es fácil culpar, racionalizar y justificar, pero cuán difícil es reconocer. Este joven en esa condición pudo reconocer lo que era y no lo que el sistema le había vendido. Reconocer no es fácil, requiere un alto grado de razonamiento o presión externa. En este caso la presión lo llevó a razonar. Pero hay que aprender a reconocer nuestros errores, aunque no estemos en presión. Daniel, el famoso hombre que estuvo en Babilonia, el judío, que fue el que llevó a muchos reyes a que reconozcan quién era Dios, aun siendo un fiel servidor, reconoció su estado y volvió su mirada a Dios. Él dijo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Daniel 9:5. Nuestra identidad no está en lo que diga la gente, o cómo nos aprecia la gente, o el modelo que el sistema le venda. Su identidad está en quién lo creó y para qué lo creó. Así es que el primer paso del camino al arrepentimiento es reconocer nuestro estado y sentir dolor por lo que se ha hecho. Vamos con el segundo paso. Decidir, confesar y pedir perdón. Dice el verso 18 de Lucas 15: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven reconoce su equivocación, se da cuenta de su condición actual y compara con lo que tenía. Entonces decide tomar el paso de levantarse, confesar su pecado y pedir perdón. No es fácil hacerlo. Hay que vencer el orgullo y tener amor propio, porque Satanás te venderá la idea de que esto no funciona, que te van a humillar, a reclamar, a echarte la puerta en la nariz. Mejor es que desaparezcas. Te va a decir que te suicides o entres en el camino del vicio y la vida barata, al abandono de tu existencia. Pero si vienes a Dios, Él jamás desprecia un corazón contrito y humillado. El salmista dice: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Salmo 51, verso 17. He leído de la versión Reina Valera contemporánea. Este joven debió cuestionarse seriamente para tomar una decisión. Aquí radica el principio del triunfo o el fracaso. Decidir cambiar o quedarse en el reconocimiento y el dolor. ¿Ha visto a las personas que reconocen que están mal, lloran y se lamentan, pero en vez de confesar y pedir perdón, buscan razonamientos, justificativos y culpables? Este joven se lamentó y reconoció con dolor y decidió regresar a su padre, confesar y pedir perdón. Dios espera eso. Él dice: pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de toda su aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y puso fin a su aflicción y sus cadenas. Salmo 107, versos 13 y 14 de la versión Reina Valera contemporánea. Oh, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Isaías 1:18. Y Juan lo expresó así: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está en Primera de Juan capítulo 1, el verso 9. Así que Dios dice que si venimos a Él, confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, confiando en Jesucristo y su gran amor, no solo nos perdona, sino que nos limpia y nos restituye. El tercer paso es asumir el error para no volver a hacerlo y buscar restituir el daño hecho. El verso 19 de la parábola dice: «Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Lucas 15, 19. Algunos llegamos hasta el paso de confesar y pedir perdón. Luego creemos que con haber pedido perdón hemos hecho un acto de humillación que merece que nos devuelvan nuestros derechos. A veces hasta creemos que nos deben felicitar por tan noble acción. Y si no lo hacen, saltamos y reclamamos que ya nos hemos humillado y reconocido. ¿Qué más quieren? Pero cada decisión tiene consecuencias positivas y negativas y debemos enfrentarlas. Este joven decide correctamente asumir su responsabilidad. Dice: «No soy digno de ser llamado hijo. Creo que voy a pedir que solamente me tomen como a un jornalero». Decidir asumir nuestra culpa no solo es reconocer que somos culpables, también conlleva asumir sus consecuencias. El arrepentimiento verdadero asume dar media vuelta, cambiar de rumbo. Estaba en el pecado y rebelión. Ahora regreso por el camino correcto. Asumo mi responsabilidad, por supuesto haciéndome responsable de mis actos. Pablo dice que quienes vienen al Señor deben mostrar con su vida el cambio. Él dice: «El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad». Efesios 4:28. ¿Se da cuenta? El que robaba, si realmente se ha arrepentido, ahora debe trabajar y ayudar a otros. Esto es asumir responsablemente el error y buscar cómo restituir a la manera de Dios. Vamos al cuarto paso. Decidir hacerlo. Actuar. El verso 20 en su parte primera dice: «Se levantó y fue a su padre». Muchos llegan hasta el paso de la decisión, pero luego se paran en seco y no llegan a la acción. Y Satanás espera que no lo hagamos. Para ello nos paraliza con la culpa, la acusación, y nos hace ver un panorama aterrador, sin perdón ni esperanza. Aquí muchos pueden tomar acciones equivocadas, acciones de escape, como el alcohol, las drogas, el suicidio, etcétera, etcétera. Y es que Satanás nos muestra un biombo negro para el futuro. No te perdonarán, te van a acusar, a despreciar, ya no tienes esperanza, estás hundido en el pecado y el error, continúa allí. Porque Satanás nos ha vendido la imagen de un Dios castigador y un juez inmisericordia. Entonces no queremos ir a Dios. Pero el Dios verdadero, el de la Biblia, es misericordioso y amoroso. Él dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Y también dice: «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados».
Primera de Juan, capítulo 4, los versos 9 y 10. Otros toman el camino de ganarse el derecho al perdón y se someten a constantes sacrificios, penitencias, acciones y promesas de buenas obras, someterse a ritos y disciplinas religiosas, ayunos, ofrendas, etcétera, etcétera. Quieren que Dios reconozca su supuesto arrepentimiento, que vea su dolor, humillación, victimización, buenas obras y sometimiento a sus estatutos. Este es el camino de la religión, del legalismo. Penitencia, santidad, obras buenas, contrición. Este es el engaño. ¿Puedes ganarte el perdón de Dios? No se puede. Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y hablando de las famosas penitencias manifiesta, de hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Dios sabe que con nada puedes ganarte su perdón. Por eso espera que solo vengas. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 13. Y dice, al que viene, no le echo fuera. Juan 6, 37. No importa si abandonaste tu hogar, si has abandonado la iglesia, si has echado al suelo todos tus sueños. Tampoco importa si estás en bancarrota, despreciado, con olor horroroso, ni que te hayas rebelado. Dios te ama, espera por ti. Debes decidir regresar, no importa la condición que estés. Dios te espera con los brazos abiertos. Este es el momento para reconocer y venir a los brazos amorosos de nuestro Señor. No debe detenerse. No se dejará engañar por el enemigo. La vida plena en Cristo está a nuestro alcance. Ahora debe tomar la decisión de venir a Él. ¿Cómo se dará cuenta el camino del arrepentimiento? No es solo darse cuenta del error y decidir cambiar, porque solo el deseo y ganas, sin el poder de Dios en su vida, ni la decisión de levantarse e ir durará mucho. El verdadero arrepentimiento es reconocer que finalmente el pecado que he cometido, el error que he cometido, es contra Dios, y solo Él puede perdonarme, recibirme, cambiarme y sostenerme. Y usted quizás se pregunta, ¿por qué debo venir a Dios? Porque el arrepentimiento verdadero lleva consigo la salvación de nuestro estado interno. No solo el cambio externo de lograr una mejor vida material, sino el cambio de la mente y de la vida integral, tanto para esta vida como para la eterna. Así que arrepentirse es girar, volverse, y se refiere a la conversión. Implica una transformación total de la vida mediante la dirección, guía y poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que en la Biblia la palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, que expresa cambio de dirección? Estaba yendo tras ideales de destrucción, disfrazados de felicidad y placer. Al arrepentirme, cambio la dirección. ¿Pero hacia dónde? La respuesta es hacia Dios, quien por su amor y poder puede producir el cambio verdadero y darnos verdadera felicidad, gozo y triunfo. Él dice,
Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y solo eso lo hace Dios a través de Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, al iniciar su ministerio, empieza anunciando esta verdad. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:2. Y luego que Juan fue encarcelado, Mateo dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir lo mismo, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este camino al arrepentimiento debe llevarte al cambio de tu vida, dice Mateo 4:17. El verdadero arrepentimiento es el camino que te lleva a reconocer a Dios como tu única fuente de cambio para tu vida. Pablo lo diría así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Para ello, debemos permitir que Dios haga esta transformación, porque aceptamos su camino salvador y transformador. Ese es el camino al verdadero arrepentimiento. ¿Sabe cuáles son? Primero, reconocer nuestro estado pecaminoso y que tenemos sentencia a la muerte, asumiendo plena responsabilidad de nuestros actos y malas acciones. En segundo lugar, aceptar por la fe el camino de salvación brindado por Dios a través de Jesucristo y someternos a su señorío. Decidir abandonar intencionalmente nuestro estilo de vida que nos lleva al pecado y volvernos a Dios. Reconocer que requerimos, que necesitamos quien nos salve y nos dirija, y que por tanto aceptamos el plan salvador de Dios a través de Jesucristo y su muerte en la cruz para que sea nuestro Señor y Salvador. Y en tercer lugar, permitir que Él cambie nuestra vida. Al someternos a su señorío, permitiremos que el Espíritu Santo nos dirija y tome control de nuestra vida acorde a su palabra. Esto nos llevará a un cambio de nuestra mente, sentimientos y sensaciones. Esto se verá en obras que muestran el poder de Dios, como lo expresaría Pablo al rey Agripa cuando le testificaba. Le dijo: más bien, primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Si no te has arrepentido tomando el camino de Dios, no vas a llegar a buenas obras. Entonces, el resultado es la conversión verdadera cuando venimos al plan del Señor. La transformación por el poder de Dios en nuestra vida se convierte en realidad. Nos convertimos en nuevas criaturas con una nueva naturaleza. Pablo lo expresa de esta forma: con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4 del 22 al 24. Cuando dejamos que Dios nos cambie y obedecemos a su palabra con la dirección y poder del Espíritu Santo, nos abandonamos al poder y gracia de Dios para que se efectúe un cambio progresivo, desechando los viejos conceptos y costumbres, asumiendo el nuevo vestido de su amor y dirección que se mostrará en nuevas actitudes, como una nueva manera de pensar, un nuevo lenguaje, nuevo comportamiento, etcétera. Todos estos a la medida de la estatura de Cristo.
Concluyamos. El camino del arrepentimiento es sencillo, pero tiene algunos pasos necesarios. Hay que reconocer, sentir dolor, confesar y pedir perdón, poner el anhelo de no volver a hacerlo, asumir las consecuencias y buscar restituir el daño. Pero todo esto no se vuelve realidad si no lo ponemos en acción. Esto es lo más difícil. ¿Cómo está su vida? ¿En qué condición se encuentra? Si las circunstancias están tocando su vida y se da cuenta que necesita de Dios, entonces es el momento de reflexionar y venir a Él. Si no tiene a Cristo en su vida, es el momento de aceptarlo como Señor y Salvador, y su vida va a tomar otro matiz. Si es creyente y se ha alejado o está en una situación viviendo de pecado, Dios le está esperando. Reconozca su situación de pecado y tome el camino del arrepentimiento. Eso es lo que Él espera. Usted necesita urgentemente, tanto como yo y con los demás, venir a Dios. Él puede transformarnos y darnos una nueva vida cuando reconocemos, confesamos, pedimos perdón, prometemos no volver a hacerlo y tratamos de tomar nuestra responsabilidad asumiendo nuestros errores. ¿Quiere hacerlo? Es el momento. Ahora, usted y yo podemos orar. Cierre sus ojos. Señor, hoy hemos reflexionado en el camino del arrepentimiento. Muchas veces hemos estado equivocados pensando que arrepentirse solamente es reconocer y sentir dolor. Algunos llegan solo hasta allí, otros al menos avanzan un peldaño más, confiesan y piden perdón. Para ellos ya llegaron hasta el límite de la máximo de la humillación. Pero el arrepentimiento va más allá y hay que tomar acción. Pero cuando llegamos hasta su presencia y usted nos toma, nos perdona, nos limpia y nos cambia, como veremos la próxima lección, el próximo mensaje del amor del Padre, entonces nos damos cuenta de cuán equivocados estábamos al buscar el placer y satisfacción por medio de lo que el sistema nos vende. Ahora usted, amigo, amiga mía, que ha estado oyendo este mensaje, es el momento en que usted entregue su vida a Jesucristo. Reconozca su pecado. Entréguele su vida a Jesús. Dígale que lo acepta como Salvador y como Señor para que dirija su existencia. Hágalo. Es el momento. Va a encontrar la satisfacción para su vida. Y usted, si es creyente y ha estado alejado, viviendo una vida lejos de su Señor, hoy también arrepiéntase, vuelva como el hijo pródigo. Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Dígale: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Vengo hasta tu presencia, arrepentido. Y agradézcale. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuaremos con la parte 3 de 4, el corazón de Dios revelado. Hasta entonces, bendiciones.